hermano. Que el Señor bendiga a todos. Qué bueno poder estar en la presencia del Señor y poder alabarle, poder hablar con Él a través de la oración. Sabemos que Él está en medio nuestro y por eso le alabamos, ¿no? Por eso cantamos al Señor. Cuando cantábamos el himno 401, pensaba yo cómo los hermanos concordaron con el tema que estamos tratando. No sé si alguien se acuerda del tema que estuvimos viendo la vez anterior. Dice este himno, me gustaría que viéramos algunas estrofas. Dejo al mundo y sigo a Cristo. ¿Quién se acuerda cuando ese mundo quedó atrás? Cuando venimos al Señor, cuando hicimos un alto en nuestra vida. Es el día más maravilloso que hemos tenido y aceptamos ese día a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice este himno, dejo al mundo y sigo a Cristo porque el mundo, ¿qué pasa? Pasará, el mundo pasará. Mas su amor bendito, dice, por los siglos durará. No es que venimos a Cristo y esta vida se va a terminar a la hora de que el Señor nos lleve, no. Dice por los siglos, porque es eterna. Nuestra vida es eterna en Cristo. Y el coro dice, oh, qué gran misericordia. Oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Qué maravilloso cuando cantamos y podemos sentir cómo el Señor nos habla a través de las alabanzas. Gracias, hermano. Es maravilloso cómo Dios actúa. Y la tercera estrofa dice, dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré. Ese es el sentir nuestro. Y dice, y al mirar que va conmigo, siempre alegre cantaré. ¿Quién cantó triste esta noche? Nadie, ¿verdad? Cantamos alegre porque sabemos que el Señor, sabemos a quién cantamos, sabemos a quién alabamos. Y al final de la última estrofa, mire cómo dice. Dejo al mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a mirarle. Oiga bien, y después iré a mirarle cara a cara, en plena luz. Esto es maravilloso, hermano. La palabra del Señor así nos lo dice, que le veremos cara a cara, tal como Él es. Esto nos habla de ese tema tan maravilloso que comenzamos hace un tiempo. Esta es la tercera parte, seguros o seguridad en Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó esa obra en nosotros, dice, es el mismo Dios, la perfeccionará hasta que el día glorioso, cuando el Señor se manifieste y nos lleve. Pero estamos seguros en esa promesa, estamos seguros en Cristo. Un pequeño resumen quizá de lo que vimos la vez anterior. Vimos acerca de la vida de aquel hombre, Pedro, que tuvo altas y bajas en su vida, pero se mantuvo firme en el Señor. También vimos que somos hijos de Dios porque recibimos una fe que es sobrenatural. ¿Recuerdan? Una fe sobrenatural. Y para recibirla tuvimos que creer en Cristo y nacer de nuevo. Como dice ahí el Señor en Juan 10:28. El Señor dijo, yo les doy vida, pero es una vida eterna. Vida eterna. Y no perecerán jamás, dijo el Señor Jesucristo.
Y el apóstol Pablo también nos menciona que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios. Y también vimos pasajes relacionados con la vida de Pedro. Sabemos lo que sucedió con el apóstol Pedro, que se mencionan más de 100 ocasiones en los evangelios, ¿verdad? Y vimos ese pasaje paralelo ahí en el capítulo 22 de Lucas, cuando el Señor está hablando con los discípulos y le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Entonces vemos, hermanos, vimos ahí también que el pedido de Satanás de zarandear era para todos los discípulos, no solamente por Pedro, pero dice el Señor, yo he rogado por ti. El Señor enfatiza en Pedro, yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Hermanos, y así como el Señor oró por Pedro, intercedió por Pedro para que su fe no faltara, el Señor lo sigue haciendo hoy en día con cada uno de nosotros. Es impresionante cómo el Señor actúa. El Señor intercede, hermanos, por cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos decir a esto? Qué gran Dios y Salvador tenemos, ¿no es cierto? El Señor se interesa y intercede por nosotros. Algo impresionante. Pero dice usted, bueno, el Señor intercede por mí. Vamos a ver qué dijo el Señor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos a estar viendo algunos versículos. Juan capítulo 17 y versículo 9. Juan 17, versículo 9, dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor hablando al Padre, rogando al Padre, orando al Padre por los suyos, por sus discípulos. El Señor pide por los suyos, que su fe no falte, que se mantengan firmes. Y cuando comenzaba a orar el Señor Jesús en este pasaje, ahí en el versículo 2, el Señor dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor ora, estamos viendo, ora por un grupo de hermanos que están ahí con Él, que Dios le ha dado. Dice que Dios le ha dado. Y esta es la vida eterna, refiriéndose a Él mismo. Él es la vida y dice de sí mismo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Él está pidiendo protección para los suyos, para sus hijos. Pero más adelante, verso 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor orando para que... El Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es decir, del maligno. En otras palabras, de Satanás. Y veíamos, el hermano mencionaba ese nombre el domingo, refiriéndose al acusador. Él está ahí tratando de ponernos en mal, como decimos nosotros, ante Dios. Que lo guardes del mal. Pero versículo 17, otra cosa que el Señor está pidiendo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Él pide que sean santificados en la verdad, es decir, en la palabra de Dios. Cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor se interesa por sus hijos. Aunque el enemigo ruja alrededor,
aunque ande tratando de querer destruirnos, no lo va a lograr porque el Señor, ¿qué está haciendo? Dice que está intercediendo. Dice su palabra que y se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Intercede por nosotros. El Señor dice que el enemigo anda como león, no es que sea un león. Dice que anda como león rugiente, así como actúa un león. ¿Usted ha escuchado a algún león cerca alguna vez, alguna ocasión? Quizás cuando hemos visitado un zoológico, ¿no? Pero es que lo tienen encerrado. pero no así. Bueno, dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien acariciarle. No. Dice a quién devorar. Tremendo, ¿no? Pero el Señor dice que intercede. Pero versículo 20, ¿qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, vemos, hermanos, dice, no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, pero incluye a todos los creyentes, a todos aquellos que hemos creído en Cristo, a todos los que hemos confesado que Cristo es nuestro Salvador. Ahí está usted, ahí está incluido usted y todos nosotros. Ahí estamos incluidos en la oración del Señor. No ruego solamente por esto, dice el Señor Jesucristo. Pero más abajo, versículo 23, dice 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Mire, Dios nos ama de tal manera. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y mostró su grande amor en la cruz del Calvario al morir. Ese es el amor de Dios. Aquellos que me has dado, dice el Señor, versículo versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Hemos sido llamados por Dios, fuimos llamados por Dios. Por eso cantábamos, oh, qué gran misericordia. A veces pienso cómo el Señor pensó en mí. Si siendo aún enemigos, si siendo aún estando lejos de Dios, Dios nos vio nuestra condición de muertos en nuestros pecados, pero el Señor dice, yo necesito salvar a estas personas. Y mostró su amor. Mostró su amor, pero tiene que venir a sufrir. Y no importó, sí lo hizo derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es el Señor, ¿cuál es el propósito? Para que vean mi gloria que me has dado. Un día estaremos delante de Él y le veremos, dice su palabra, cara a cara, tal como Él es. Ese es el propósito de nuestro Señor y de la intersección, de la oración del Señor. Ahí estaremos un día en su misma presencia. A Pedro le fue encomendado apacentar la grey de Dios.
Recordemos ahí cuando el Señor, después de haber resucitado, una de las encomiendas fue esta: apacienta mis corderos, o apacienta mis ovejas. Y vemos a Pedro, como aún hoy en día lo sigue haciendo a través de sus epístolas o las cartas. Cuánta enseñanza encontramos en sus cartas. Y Pedro, aunque tuvo altas y bajas, como veíamos la vez anterior, pero se mantuvo firme porque era una fe dada por Dios. Perseveró firmemente hasta el final de sus días. Un ejemplo de un verdadero hijo de Dios, escogido y llamado a servir. A veces nos parecemos mucho a Pedro, ¿no? Pedro negó al Señor de tal manera que le costó un lloro tremendo. Dice que lloró amargamente por haber negado a su Señor. Y cuando él se dio cuenta ya era tarde. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Quizá muchas veces. Yo recuerdo cuando era tierno en la fe, me daba pena orar cuando estábamos en el trabajo, porque había muchos compañeros de trabajo y yo miraba para la derecha y miraba que estábamos juntos, decía, si yo cierro los ojos me van a ver. Pero nosotros, hermanos, donde quiera que estemos, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que no nos dé pena decirle al Señor, gracias Señor por los alimentos. Donde quiera que estemos. El Señor nos ha puesto para que seamos luminares en el mundo. Pero me llama la atención lo que Pablo dice ahí a los romanos en el capítulo 8. Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El escritor, o mejor dicho, Pablo a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 26. Dice el Señor: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero ¿qué dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted puede decir, hermano, yo no sé cómo orar, ¿no? Pero mire cómo dice el Señor. El Señor intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Hermano, no estamos solos. Nuestras oraciones llegan a la misma presencia del Señor, porque estamos seguros en Cristo, porque somos de Él. Como le dijo a su pueblo, mío eres tú. Somos del Señor. Dice el Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nuevamente encontramos esa expresión, intercede por los santos. Pero más adelante, ahí en el versículo 31, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabras que nos traen gozo en nuestros corazones, ¿no es cierto? Dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son esos nosotros? Todos aquellos que hemos sido llamados al Señor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dice el apóstol.
Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice Pablo, ¿qué cosa de esta o qué situación de esta nos podrá separar de su amor? Pablo dice que el Espíritu intercede. Y Pablo dice, ¿quién acusará? ¿Quién es el que condenará? Él está hablando a los escogidos. Él está hablando a los redimidos por su sangre. Él está hablando a aquellos que Cristo lavó con su sangre preciosa. No le está hablando a todo el mundo. Está hablando a aquellos que venimos al Señor Jesucristo. A sus hijos. A los hijos de Dios. Verso 38. Mire cómo dice estas expresiones del apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, o es decir, nuestro Señor. Qué hermoso cuando decimos, gracias te damos, Señor. O cuando comenzamos la oración y decimos, Padre nuestro. Qué hermoso, ¿no? Tenemos a Dios por Padre. Padre nuestro, decimos. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Hay una certeza? ¿Hay alguna duda que Cristo nos protege? ¿Hay alguna duda que podamos decir? El apóstol Pablo no dice, pienso que tal vez, no dice así. Dice, estoy seguro, o en otras palabras, estoy convencido que esto es así, que nada de estas cosas nos podrá separar de su amor. La salvación es eterna, es segura porque es de Dios, es por la gracia y no depende de mí, no depende de lo que yo haga, no depende de lo que usted haga. Depende de Dios, depende de Dios. Ha sido llamado a servir, ha sido llamado a servirle. Ha sido llamado porque Dios lo escogió. Lo escogió. Dios nos escogió, dice en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Desde cuándo? No habíamos nacido aún. Y Dios tenía preparado este día, que iba a estar aquí en este lugar, dándole gloria y honra, porque Él lo merece. Si la salvación, hermano, como mencionábamos la vez anterior, dependiera de nosotros, yo creo que la perderíamos en corto tiempo. Porque fallamos. Si dependiera de nosotros, la perderíamos rápidamente. Pero no depende de nosotros, depende de Dios. Es de Dios. La salvación dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su grande misericordia. Nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es del hermano Elmer, no. Esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo a los Efesios, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo hice esto y yo me he ganado la salvación, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? El Señor dice que nos salvó por su gracia, por su misericordia. Por eso vimos
Y el que comenzó la buena, dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A quiénes esperan su venida? Todos esperamos la venida del Señor. Esa manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese día seremos, con solo pensar, dice su palabra, que seremos transformados. Oiga bien. Dice que seremos transformados. No es que hay que hacer alguna cosa. El Señor lo hará. El Señor lo hará porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. ¿Verdad? Él es fiel a lo que dijo y la palabra la cumplirá. Un día estaremos cara a cara. Dice ahí en Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Yo sé que son pasajes conocidos, pero es hermoso traerlos a la mente. Dice, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no era, ¿verdad? No. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primero comienza diciendo afirmativamente, somos hijos de Dios. Luego dice que sabemos esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuevamente tenemos ahí esa expresión, seremos semejantes a Él. ¿Hay alguna duda de esa esperanza? ¿Hay alguna duda de esa promesa que el Señor lo hará? Y ese es el gozo que debe de haber en nuestros corazones. Él llevó a cabo ese plan, como dice más adelante ahí en la carta de Timoteo, en la segunda carta, capítulo 1, verso 9. Es el plan perfecto de Dios. Ese plan perfecto de Dios, ahí en segunda de Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 9. Dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, no porque yo hice esto y yo soy salvo por eso. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Era el propósito de Dios darnos vida eterna. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿desde cuándo? Dice, desde antes de los tiempos de los siglos. Oh, qué maravilloso. Cuando cantábamos, oh, qué gran misericordia. Hermanos, pensemos en esas palabras. Gran misericordia. Oh, cuán grande es el amor de Dios, cantamos. ¿No? Tan ancho, tan alto. ¿Los podemos medir? No. Dios es tan grande, tan poderoso y nos ha salvado. Gracias por ello, dijo el Señor. Imagínense estas expresiones del Señor ahí en el Evangelio de Juan, que ya vimos, no vamos a ir allá nuevamente, pero dijo el Señor que Él llama sus ovejas y que estamos seguros en Él y que nadie, dice el Señor, nadie, el creyente, el Hijo de Dios, nadie puede ser arrebatado de su mano. Nadie puede ser arrebatado de su mano. El enemigo no puede quitarnos de la posición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hijos. Somos sus hijos. El cristiano y nuestra fe no puede ser destruida. Puede ser probada, sí. Puede ser probada, pero no va a ser jamás destruida, porque es una fe dada por nuestro Dios. Es una fe que es dada por Dios. Recordemos, el que comenzó esa obra en nosotros la perfeccionará hasta aquel día, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, como vimos ahí, comenzando en Filipenses 1:6. Pero ahí en el capítulo, verso 12, dice que
Dice ahí Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice la Escritura que, por tanto, dice, amados míos, como siempre, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, no es que Pablo les está diciendo, bueno, ahora ya son salvos y pueden vivir como quieran. Pueden vivir como a ustedes les parezca. No, ¿verdad que no? Dice, ocupados en vuestra salvación. ¿Qué hacemos nosotros? Los jueves apartamos este tiempo especial para venir a la casa del Señor. Para venir a buscar, para venir a tener esa comunión, para tener ese acercamiento con nuestros hermanos en la comunión y con nuestro Dios. Pero no solamente esto, hermanos. En la primera carta, el apóstol Pedro nos habla de una verdad tremenda y que nos llena de esperanzas. Ahí en la primera carta de 1 Pedro, lo leímos la vez anterior, pero vamos allá nuevamente para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. 1 Pedro 1:3, dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro, que está reservada, hay una seguridad. ¿Qué dijo el Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice que iba a preparar lugar y iba a tener como espacio para rentarlos. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo está un lugar. Hay un lugar. Esa es la esperanza. Esa es la certeza de nuestra salvación. Y dijo, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Recuerdan? Él quiere que estemos allí, porque somos sus hijos. Hermanos, estas palabras del apóstol Pablo, nuevamente las vemos ahí en la carta a los Efesios. Pero quizá no vamos a ir allá por el tiempo. O solo vamos a leerlo en el capítulo Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Versículo 3 nos habla de que el Señor dice que nos escogió. Dice, bendito sea el Dios, mire, se repite esta expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo ahora, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Pablo, bendito sea Dios, que estamos bendecidos. ¿No es una bendición? Tremenda bendición. Lo merecíamos, siendo enemigos, el Señor nos llamó y nos perdonó por su gracia y misericordia. Bendito sea Dios. Pero el versículo 4, dice el Señor, según nos escogió de Dios, qué privilegio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Demanda santidad, demanda que recibamos al Señor y vivamos como queramos. No, ¿verdad que no dice así? El Señor quiere que seamos mejores cada día sirviéndole de corazón. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Pedro dice que tenemos esa esperanza reservada en los cielos. A veces reservamos un lugar para ir de vacaciones
y estamos seguros que ese lugar está reservado, ¿verdad? Y nadie va a ir ahí, que cuando llegamos, que alguien ya tomó ese lugar, ¿verdad que no? El Señor reservó un lugar en los cielos y le pertenece a cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Hermanos, aquellos que piensan que se puede perder la salvación, sería como decir que un creyente puede regresar a ser incrédulo. Que uno que es nueva criatura puede regresar a ser vieja creación, vieja criatura. O que un ciudadano del cielo puede ocupar o puede regresar a ser ocupante del infierno, algo que no concuerda, ¿verdad? O en otras palabras, hermanos, todo lo que hemos recibido en Cristo, toda bendición sería quitada, como dice esa bendición espiritual que nos menciona Pablo a los Efesios, sería quitada. Esto es totalmente incoherente, como estamos viendo a través de las Escrituras, porque aunque éramos, dice Pablo a los Colosenses, éramos extraños, éramos enemigos, pero ya no, porque el Señor Jesús, a través de su muerte, a través de su sangre, nos ha reconciliado. Y ahora ya no hay esa enemistad, ya no hay esa enemistad. Dice que nos reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos como santos, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso saber o ver pasajes como el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. Es una seguridad. Usted y todos los que hemos creído en Cristo, dice que hemos sido justificados, declarados inocentes, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, hermanos. Dice el versículo 5, que somos guardados por medio de la fe. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Quién es que nos guarda? Dios. ¿En quién tenemos seguridad? En Cristo. Tenemos acceso, seguridad, dice su palabra, y acceso con confianza. No hay ninguna duda. Podemos entrar a su presencia con toda seguridad. Podemos alabarle, podemos glorificar su nombre, porque somos sus hijos, porque estamos seguros en Cristo. Ojalá que no venga el enemigo y le quiera meter duda, decirle: mire, un hermano se me acercó una vez y me dijo: no sé, pero yo siento que yo he perdido la salvación. Bueno, aquellos que piensan que la salvación se pierde, que piensan esto, pero si el Señor dijo: y yo les doy vida eterna, cuando el Señor dice: yo les doy vida eterna, es eterna, no es eterna temporalmente, entonces no fuera eterna. El Señor dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Que el Señor nos ayude en cada día de nuestra vida a ser mejores hijos, obedientes como el Señor quiere. ¿Verdad? Que el Señor bendiga.